Bien, después de esta interesante nota vamos a ir a otro tema, los resultados del último informe de reputación sobre la desalación. Son bien interesantes y muy contingentes además para la discusión que se está dando acá en Chile, sobre todo si se piensa en los esfuerzos por desarrollo sostenible en torno a esta industria. De hecho, estos resultados fueron presentados recientemente en el Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua. Conversamos de este tema con Nicolás Ibieta, miembro de Water Positive y socio de Aladir. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, por favor, gracias a ti, Sebastián, por la oportunidad de conversar de estos temas. Es súper interesante el tema, Nicolás, porque lo abordan desde una perspectiva que hoy día es muy relevante para cualquier desarrollo en cualquier industria, diría yo, no solo la minería, que tiene que ver con la percepción que existe respecto a determinadas tecnologías o a industrias. Cuéntanos primero sobre el objetivo del estudio y cuáles fueron los hallazgos más importantes sobre cuál es la imagen que proyecta la industria desaladora. Mira, en sintonía con lo que tú mismo dices, todas las industrias tienen desafíos hoy día de desarrollo en términos de licencia, lo que se llama la licencia para operar, sí, ¿no? Que tienen que cumplir con ciertas regulaciones estrictamente legales, que vienen de las leyes o de las locaciones donde se van a implementar. Pero existe lo que se llama la licencia social para operar, que es parte de esos componentes, claro, ¿no? Y en todos los desarrollos industriales vemos que ese es un componente muy relevante para lograr la aprobación del desarrollo de estos proyectos. Entonces, nosotros dijimos, mira, las necesidades de recursos hídricos de nuestro país y de todo el planeta son muy críticas y por lo tanto hay fuentes no convencionales que se tienen que desarrollar muy rápido y a gran escala, como en Chile está ocurriendo, ¿no? Claro, sí. Que una de esas es la desalación. Entonces, la tarea que nos propusimos como Punto Cero Consultores y junto a Monitor Social, que es una empresa que se dedica a estos análisis de Big Data, es cuál es el escenario en el que se encuentra hoy la desalación respecto de su posicionamiento público para ver si eso hay que trabajarlo o no de cara al desarrollo de estos nuevos proyectos que se vienen, ¿no? Claro, exacto. ¿Parten de la base de que esta industria tiene una buena o una mala reputación? Esa es la primera pregunta que nos hicimos, ¿no? Queríamos saber cómo está el estado de la reputación y para eso utilizamos varias metodologías, pero una principal fue un estudio y análisis de varias fuentes de información, sobre todo en medios digitales, que hoy día es el mayor espacio de consumo de información, ¿cierto? Sí. Entonces, el sistema, que tiene varios componentes técnicos, pero lo voy a resumir, el sistema recoge información de las búsquedas que hacen las personas en Google, las publicaciones de los medios de comunicación y de las fuentes de información noticiosas que existen en Internet y los videos relacionados con estos temas. Perfecto. ¿No? Entonces, ese agregado de información pasa por unos sistemas de análisis de Big Data, por un lado, de inteligencia artificial, como lo que hemos visto en tanto desarrollo últimamente, y analizamos sentimiento, favorabilidad y ciertas métricas que nos permiten establecer cuál es la posición y la percepción en general que hay respecto de esta información en estos medios. De acuerdo. ¿Y el resultado cuál? El resultado, para el caso chileno. Para el caso chileno, lamentablemente es una mala noticia, pero que tiene muchas oportunidades. A ver. El principal resultado es que para hacer esta medición, primero lo hicimos respecto de la categoría de agua, que es donde se inserta la desalación dentro de la industria, y por otro lado de la tecnología propiamente tal de desalación. Perfecto. Para poder hacer una comparativa también de cómo incide la reputación de la industria en la reputación de la tecnología, ¿no? Vale. Entonces, en la categoría de agua vemos que la reputación, lo estoy simplificando, pero en general está un poquito negativa respecto de otras industrias, porque también lo hacemos en comparación a otras industrias para que no sea una foto exclusivamente de una sola, y por lo tanto nos permite hacer un balance, digamos, de las percepciones respecto de las distintas industrias. De acuerdo. Ahora, bien llamativo, porque uno pensaría que esta tecnología, la de la desalación de agua, no generaba, por ejemplo, demasiados efectos o externalidades, ¿no? Hay harta evidencia científica respecto a cómo esta es una industria que, por ejemplo, genere gran impacto, ya que entiendo que acá en Chile hay estudios que lo ratifican, en el ecosistema marino, por ejemplo, de donde sale el agua y donde se toma para el proceso de desalación, a diferencia de otras industrias mucho más impactantes, incluso desde el punto de vista visual, ¿no? Del emplazamiento. Es llamativo. Efectivamente, y una de las cosas que nos sorprendió el resultado, nosotros teníamos la expectativa, además por las conversaciones que uno tiene en la industria, ¿cierto?, de que fueran un poquitito más favorables los resultados. De hecho. Pero una de las razones, te diría yo, y que tiene que ver con procesos que ocurre en la instalación de las percepciones de todas las industrias.
Las industrias que desarrollan grandes proyectos tienen el desafío de combinar la comunicación para que haya información respecto de esas industrias y la gente conozca de qué se trata esa tecnología. Y por otro lado, las informaciones que la industria no controla, digamos, ¿no? Claro. Porque hoy día hay todo un ecosistema de consumo de información de fuentes que son muy diversas, muy variadas, de los propios usuarios, ¿no? Con desinformación, con fake news. Entonces, esta combinación de fuentes... Muchas veces son además fuentes primarias, digamos, para la gente, ¿no? Directamente, claro, referentes directos, digamos, que lo que tiene que tener claro la industria es que todos los desarrollos de proyectos van a tener esa condición dada, digamos, ¿no? Entonces, la tarea de ir mejorando en la percepción pública de las industrias, y te puedo mencionar el caso de la minería, que lo está haciendo muy bien, es de la industria, ¿no? Obviamente hay un trabajo de sensibilización, de información, incluso educación, que hay que evolucionar para que estos fenómenos se vayan explicando de mejor forma y la gente lo entienda mejor. Ahora, ¿el problema está en la tecnología en sí misma o es un problema distinto? Mira, yo te diría que el problema es algo transversal a todas las industrias que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y tiene que ver con, primero, el conocimiento propio de la tecnología. En Chile se ha desarrollado la desalación muy rápido en muy poco tiempo, ¿no? Hemos visto desarrollos que, bueno, hay algunas plantas que llevan mucho tiempo funcionando, pero ahí, en el último tiempo hemos visto desarrollos de hartos proyectos en paralelo y las proyecciones de que crezca, pero muchísimo, ¿no? Y eso ha provocado que hay muchísima más información dando vuelta respecto a la tecnología. Claro. Pero falta que la ciudadanía, por así decir, el ciudadano común, comprenda y entienda exactamente cómo funciona la desalación. Esto mismo que tú describías, la desalación, uno objetivamente puede decir que tiene impactos menores en el ecosistema marino, por ejemplo. Claro. Pero eso es información que a la población todavía no le llega porque es natural que así ocurra. A pesar que hay casos de uso que están bien asentados. En Antofagasta, por ejemplo, más del 80% del consumo de agua viene precisamente de plantas desaladoras. O sea, y estamos hablando de una ciudad grande. No de un uso específico para una minera en una zona aislada. ¿Hay diferencias, por ejemplo, por zonas geográficas también en este estudio? Hay diferencias por esto mismo de acercamiento con la tecnología. Ahora, Antofagasta es un caso bien emblemático, ¿eh? Por ejemplo, uno de los estudios que revisamos, aparte del estudio que hicimos nosotros, revisamos literatura relacionada con la industria y la percepción pública. En Antofagasta se da un fenómeno muy especial, que hay muchísima gente que todavía consume agua embotellada porque tiene la percepción de que el agua desalada genera algún tipo de contraindicaciones o que puede seguir contaminada, o incluso hay gente que todavía cree que el agua potable de Antofagasta, como ocurrió hace muchísimos años, viene con arsénico, con este tipo de contaminantes. Y eso todavía cala en la percepción de las personas, ¿no? Seguro. En la percepción, y esto es muy importante, incide notablemente la parte emocional, ¿no? Las personas traemos una carga cultural, emocional, de sentimientos que nos hace de filtro, digamos, para la información que percibimos. Y en este caso, por ejemplo, hay una historia en Antofagasta que ha seguido generación tras generación manteniéndose, que incide en la percepción. Sí. ¿No? ¿Y qué emociones son las que genera la industria de la desalación, por ejemplo? ¿Es preocupación, es temor, es rabia, en fin? Mira, yo te diría que en el estudio lo que identificamos es, bajo ciertos parámetros, nosotros establecimos cuál es la familiaridad de la tecnología para las personas y, por otro lado, niveles de agresividad, ¿no? De la reacción que provoca la información de este tipo de proyectos. Y lo que vemos es que hay cierta familiaridad que a nivel de la industria es bastante medio, digamos, en relación a la otra industria, como te decía, energía, forestal, pesquera, minera, etcétera. Pero la agresividad es bastante negativa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos indica esto? Es que no necesariamente es que las personas digan no a la desalación, sino que la parte de desconocimiento del funcionamiento de la tecnología genera de base, por así decir, una disposición a la agresividad. ¿Por qué? Porque, y esto está bien estudiado en la literatura, los proyectos industriales se insertan en las comunidades en un escenario como de percepción de riesgo de las personas, ¿no? Hay un acrónimo que es bien conocido en el desarrollo industrial que se llama NIMBY, ¿no? Que es Not in my backyard.
Y eso significa que la gente tiene la idea de que hay tecnologías que son muy positivas para el desarrollo, pero que no tiene... No las quiere ser. Claro, no quiere tener el riesgo de tenerlas en el patio de su casa, ¿no? Esa barrera, por así decir, de confianza es uno de los principales factores que determina el posicionamiento de la familiaridad y agresividad de la industria con la población, digamos. Ahora, en particular para el caso de la industria minera, que está apostando fuerte por la desalación como una forma de reducir su uso de aguas continentales, ¿no? También se genera un efecto parecido, porque uno entiende que la desalación, en el caso de este sector en particular, de esta industria, es una solución enorme, ¿no? Y un avance súper importante para resolver precisamente otro de los conflictos que tiene con sus comunidades alrededor, que es el uso del agua. Sí, yo ahí te diría quizás dos cosas que me parecen claves en relación a desalación y minería, ¿no? La primera es que esta percepción como general, digamos, que hemos identificado en la industria, permea en las distintas comunidades independientes donde estén presentes, porque el volumen de información que hay es más o menos equitativo, digamos, en las distintas regiones. Ahora, lo que sí hemos visto, y de hecho hace poco la propia industria minera ha reportado que ha mejorado mucho los niveles de confianza de la ciudadanía respecto de la industria, ¿no? Y eso en parte tiene que ver con el desarrollo de este tipo de tecnologías asociadas al desarrollo de la industria, que demuestran el interés de la minería de desarrollarse de forma sustentable, sostenible, con seguridad, incluso en colaboración con las comunidades, que el desarrollo de proyectos de desalación en la industria minera tiene muchos de esos componentes. Y yo te diría que es la forma a seguir adelante. La invitación que estamos haciendo nosotros desde nuestra empresa y el esfuerzo que estamos haciendo de visibilizar estos temas tiene que ver con eso, ¿no? Con no solo comunicar mejor, sino que además hacer mejor las cosas, ¿no? Y la desalación es una solución definitivamente para eso. Y eso te iba a preguntar también respecto a la evidencia que hay en otros países. Hay otros sectores que están mucho más desarrollados en el uso de desalación, en España, en Marruecos, en Australia entiendo que también está bien desarrollado. ¿Hay experiencias positivas que generen también como alguna señal, un camino, que tracen un camino para lo que puede hacer la industria acá en Chile? Mira, yo te diría, de nuevo, dos cosas. La primera es que efectivamente hay experiencia en países que han desarrollado la industria de la desalación y de todo el ecosistema de nuevas fuentes para el abastecimiento hídrico, que han mejorado muchísimo el posicionamiento de la percepción de las personas respecto a la tecnología, pero que llevan más tiempo trabajando en eso, digamos, ¿no? Australia, España, Israel son bastante referentes en esto. Bueno, ahora hay ejemplos hartos en Medio Oriente, etcétera. Ahora, sin perjuicio de eso, hay una importante influencia de la información a nivel global. Hoy día nosotros estamos conectados con un teléfono que te permite acceder a información de forma instantánea, ubicua, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y nosotros siempre hablamos de un caso relacionado con desalación que salió hace un par de años, de una información que salió en un informe de Naciones Unidas que daba cuenta de un volumen de salmuera que se descargaba al océano, etcétera. Y los titulares de eso fueron, pero desastrosos para la reputación de la industria. Primero la BBC, después en el País de España, después acá en el Mercurio. Y resulta que ese mismo estudio recomendaba el uso de la desalinización para la superación del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6. Acceso al agua, claro. Pero la información de todo ese ecosistema permea en todos los países, ¿no? Sí, claro. Entonces hay un efecto ahí de globalización, digamos, que hace que permee la información en todos los países. Y es un desafío que probablemente tendrá que abordar el sector también acá en Chile, ¿no? Para facilitar. Yo te diría su que desarrollo. ese es el principal desafío. Nicolás, gracias por haber venido a compartir los detalles del estudio. Sebastián, muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando por estos temas. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Ya volvemos. Seguimos con Minería 360 aquí en CNN Chile.